El dinero nunca había logrado silenciar esa voz. Héctor López observaba su mansión repleta de invitados distinguidos, cada conversación calculada, cada sonrisa medida en beneficios. 50 años de vida construidos sobre cimientos que jamás había querido examinar. Hasta que una niña de 12 años pronunció las palabras que harían colapsar todo su mundo. «Te pareces a mi abuelo». Cuando se volteó y vio ese rostro, el tiempo se detuvo. Sus piernas temblaron, su respiración se cortó, porque en esos ojos reconoció algo que había intentado olvidar durante décadas. La sangre de su sangre lo miraba sin saberlo. La música clásica flotaba entre las columnas de mármol mientras Héctor López ajustaba su corbata de seda italiana por tercera vez en la noche. Sus invitados, una selecta mezcla de empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad, se movían por los salones de su mansión como piezas de ajedrez en un tablero que él controlaba magistralmente. Cada detalle había sido planeado con precisión militar. Las flores importadas de Holanda, el champán francés de cosecha especial, incluso la iluminación había sido calibrada para crear la atmósfera perfecta de opulencia discreta. Sin embargo, algo en su interior permanecía inquieto, como si una sombra invisible recorriera los pasillos de su memoria, susurrando nombres que había enterrado bajo montañas de éxito y reconocimiento social. Ana Torres, elegante en su vestido azul marino, se acercó con una copa en la mano y esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de eventos similares. Era una de las pocas personas en su círculo que conocía fragmentos de su pasado, aunque nunca los detalles más oscuros, nunca las heridas que aún sangraban en silencio. «Magnífica velada, Héctor», comentó mientras observaba a los invitados. «Tu casa siempre logra impresionar, pero esta noche hay algo especial en el ambiente». Él asintió mecánicamente, pero su atención se había dispersado hacia un grupo de niños que corrían entre los adultos, hijos de algunos invitados que habían sido incluidos en esta reunión familiar. Era extraño verlos allí, en su mundo de cristal y protocolo, sus risas genuinas contrastando con las conversaciones artificiales que dominaban el ambiente. Entre esos niños, una niña de cabello castaño y ojos profundos se había separado del grupo y caminaba lentamente hacia donde él y Ana conversaban. Llevaba un vestido blanco sencillo que la hacía parecer un pequeño fantasma navegando entre gigantes vestidos de gala. Héctor notó algo familiar en su manera de caminar, una determinación silenciosa que le recordó a alguien, aunque no podía precisar a quién. La niña se detuvo a unos metros de distancia, observándolo con una intensidad que lo incomodó. Sus ojos parecían escudriñar más allá de la superficie, como si pudiera ver a través de las capas de barniz social que había construido cuidadosamente durante décadas. Era una mirada demasiado madura para su edad, cargada de una sabiduría que no debería poseer alguien tan joven. «¿Quién es esa niña?», preguntó Héctor a Ana, señalando discretamente hacia la pequeña, que continuaba observándolos. Ana siguió su mirada y sonrió con ternura. «Es Lucía, la nieta de los Mendoza. Vinieron desde la provincia para el evento. Es una niña muy especial. Dicen que tiene una memoria extraordinaria y una manera muy particular de ver a las personas». Héctor sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. Había algo en esa descripción que resonaba con ecos de su pasado, con recuerdos que había sepultado tan profundamente que creía haberlos eliminado para siempre. La niña continuaba mirándolo, y él comenzó a sentir una presión extraña en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. Lucía dio un paso adelante, luego otro, acercándose con la confianza de quien no conoce el miedo o las barreras sociales. Los adultos a su alrededor continuaban sus conversaciones.
ajenos a la tensión que se estaba construyendo en ese pequeño triángulo formado por Héctor, Ana y la niña. El sonido de las copas chocando, las risas elegantes y la música de fondo se desvanecieron gradualmente, como si el mundo se hubiera reducido a ese momento específico. Héctor sintió sus manos humedecerse y un temblor casi imperceptible recorrer sus dedos. Era absurdo sentirse nervioso por una niña, pero algo en su presencia despertaba alarmas que no había sentido en años. Era como si ella fuera portadora de un mensaje que él no estaba preparado para recibir. Cuando Lucía finalmente llegó hasta donde estaban, se dirigió directamente a Ana con una naturalidad que contrastaba con la formalidad del evento. «Disculpe, señora», dijo con una voz clara y melodiosa, «pero tengo que decirle algo». Ana se inclinó ligeramente para ponerse a la altura de la niña, con esa paciencia maternal que caracterizaba a las mujeres de su generación. «Dime, querida, ¿qué necesitas?» Lucía miró brevemente a Héctor, luego regresó su atención a Ana, y con una inocencia devastadora pronunció las palabras que cambiarían todo. «Te pareces a mi abuelo». El comentario flotó en el aire como una bomba de tiempo, y Héctor sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse, aunque aún no comprendía completamente por qué esas palabras simples habían desatado una tormenta en su interior. Ana rió suavemente ante el comentario de la niña, encontrando encantadora esa observación inocente que los niños suelen hacer sin filtros. «¿En serio? ¿Y cómo es tu abuelo, Lucía?», preguntó con genuina curiosidad, mientras Héctor permanecía inmóvil a su lado, sintiendo como si cada palabra fuera un martillo golpeando contra las paredes de su memoria. La niña sonrió con esa pureza que solo poseen los niños cuando hablan de las personas que aman. «Mi abuelo es muy alto, como usted, y tiene el cabello gris muy elegante. Mamá dice que era muy guapo cuando era joven y que tenía muchos sueños». Héctor sintió que la sangre se le helaba en las venas. Cada descripción era como una puñalada directa a su corazón, porque sabía exactamente de quién estaba hablando la niña, aunque su mente se resistiera a aceptar la realidad que se estaba revelando ante sus ojos. «¿Y dónde vive tu abuelo ahora?», continuó Ana, completamente ajena al drama que se desarrollaba en el interior de Héctor. Lucía bajó la mirada por un momento, y cuando la levantó, sus ojos brillaban con una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. «Mi abuelo murió hace 3 años. Mamá dice que se fue sin conocer a toda su familia, que tenía hijos que nunca pudo ver crecer». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas que se expandían hacia todos los rincones de la conciencia de Héctor. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y tuvo que aferrarse al borde de una mesa cercana para mantener el equilibrio. El mundo a su alrededor se había vuelto borroso, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado por lágrimas que aún no había derramado. Ana notó finalmente el estado de Héctor y se volvió hacia él con preocupación. «¿Te encuentras bien? Te ves muy pálido». Pero Héctor no podía responder, porque en ese momento Lucía se había volteado completamente hacia él, y por primera vez en la noche sus ojos se encontraron directamente. Fue como recibir un rayo. En esa mirada infantil, Héctor vio reflejados los ojos de su padre, los mismos ojos que había heredado él, los mismos ojos que había visto en el espejo durante 50 años sin querer reconocer su origen. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que la niña ladeaba ligeramente la cabeza cuando observaba algo con atención. Todo era una réplica exacta de los gestos que él había aprendido a hacer inconscientemente. Era como estar frente a un espejo del tiempo, viendo su propia infancia reflejada en el rostro de esa niña. «Usted también se parece a mi abuelo», dijo Lucía con una sonrisa inocente, sin comprender la magnitud de lo que acababa de revelar.
Tiene los mismos ojos tristes que él tenía en las fotos que mamá guarda en su cuarto. Héctor sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en la silla más cercana. Su respiración se había vuelto irregular y un sudor frío comenzó a cubrir su frente. Ana se acercó inmediatamente, alarmada por su estado. «Héctor, ¿qué te pasa? ¿Necesitas que llame a un médico?» Pero él solo podía mirar a Lucía, tratando de procesar la información que su mente se resistía a aceptar. Esta niña era su sobrina, la hija de un hermano que nunca había conocido, nieta del padre que había abandonado cuando tenía 17 años para perseguir sus sueños en la ciudad. Lucía se acercó más, con esa confianza natural que tienen los niños cuando sienten una conexión especial con alguien. «¿Está bien, señor?» Se ve como se veía mi abuelo cuando mamá le contaba historias tristes. Sus palabras eran como dagas envueltas en terciopelo, dulces y devastadoras al mismo tiempo. Héctor extendió una mano temblorosa hacia ella, pero se detuvo a medio camino, sin saber si tenía derecho a tocar a esa niña que representaba todo lo que había perdido por su ambición desmedida. ¿Cómo se llamaba tu abuelo?», logró preguntar con una voz que apenas era un susurro. Lucía sonrió ampliamente, feliz de poder hablar de la persona que claramente había amado profundamente. Se llamaba Roberto López. Mamá dice que era el hombre más bueno del mundo, pero que siempre estuvo esperando que alguien regresara a casa. El nombre golpeó a Héctor como un puño en el estómago. Roberto López, su hermano menor. El niño de 5 años que había dejado atrás cuando decidió que su familia rural no era suficiente para sus grandes ambiciones. El hermano que había crecido sin él, que se había casado sin él, que había tenido hijos sin él y que había muerto sin él. Héctor cerró los ojos y por un momento pudo ver claramente el rostro de ese niño pequeño que lo seguía por toda la casa, que lo admiraba como si fuera un héroe, que lloraba cada vez que él hablaba de irse a la ciudad para hacer algo importante con su vida. Ahora, 33 años después, ese niño había crecido, había vivido una vida completa y había muerto, dejando atrás una familia que Héctor nunca había conocido. Y aquí estaba su nieta, parada frente a él como un fantasma del pasado, recordándole todo lo que había sacrificado en el altar de su éxito personal. Ana observaba la escena con creciente preocupación, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero intuyendo que se encontraba en medio de algo profundamente personal y doloroso. Héctor permanecía sentado, con la mirada fija en Lucía, como si estuviera viendo un milagro y una tragedia al mismo tiempo. Sus manos temblaban sobre sus rodillas, y Ana pudo notar que sus ojos se habían llenado de lágrimas que luchaba por contener. «Lucía, querida», dijo Ana suavemente, «¿por qué no vas con los otros niños mientras el señor Héctor descansa un momento?» Pero la niña no se movió. Parecía fascinada por la reacción que había provocado en este hombre elegante, que ahora la miraba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «¿Lo conocía a mi abuelo?», preguntó con esa curiosidad directa que caracteriza a los niños, sin darse cuenta de que acababa de abrir la herida más profunda en el corazón de Héctor. Héctor intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicarle a esta niña inocente que él era el hermano que su abuelo había esperado durante toda su vida? ¿Cómo decirle que había elegido el dinero y el éxito por encima de la familia? ¿Cómo confesarle que había construido un imperio mientras su hermano vivía en la pobreza, esperando una carta, una llamada, cualquier señal de que no había sido completamente olvidado? La culpa que había mantenido enterrada durante décadas ahora emergía con la fuerza de un tsunami, amenazando con destruir la imagen que había construido de sí mismo como un hombre exitoso y realizado. «Sí», logró susurrar finalmente, «conocía a tu abuelo, lo conocía muy bien». Lucía sonrió con alegría, como si acabara de descubrir un tesoro. «¡Qué maravilloso! ¿Puede contarme historias de él?
Mamá dice que no sabe mucho de cuando era joven. Ana se dio cuenta de que necesitaba intervenir antes de que la situación se volviera más intensa. Lucía, creo que deberíamos dejar que el señor Héctor se recupere. Parece que hablar de tu abuelo le trae muchos recuerdos. Pero Héctor levantó una mano deteniéndola. Por primera vez en 30 años, sintió que tenía la oportunidad de hacer algo correcto, de honrar la memoria de su hermano de alguna manera. No, está bien, dijo con voz más firme, aunque aún temblorosa. Me gustaría hablar con Lucía sobre su abuelo. Se inclinó hacia adelante, acercándose a la niña, y por primera vez en la noche, una sonrisa genuina apareció en su rostro, aunque estaba teñida de una tristeza profunda. Tu abuelo era un niño muy especial. Era valiente, bondadoso, y tenía la risa más contagiosa que he escuchado en mi vida. Lucía se sentó en el suelo frente a él, con esa naturalidad que tienen los niños para adaptarse a cualquier situación. ¿Era divertido? Mamá dice que siempre la hacía reír, incluso cuando no tenían mucho dinero. Héctor sintió que su corazón se partía un poco más con cada palabra. Roberto había mantenido su espíritu alegre a pesar de las dificultades, a pesar del abandono, a pesar de crecer sin el hermano mayor que había sido su héroe. Sí, era muy divertido. Le encantaba inventar juegos y contar historias. Siempre encontraba la manera de hacer que todo fuera una aventura. Las palabras fluían ahora con más facilidad, como si hablar de Roberto fuera una forma de traerlo de vuelta a la vida, aunque fuera solo por unos momentos. ¿Sabías que tu abuelo quería ser maestro? Siempre decía que quería enseñar a los niños a leer y escribir para que pudieran tener mejores oportunidades en la vida. Sí, mamá me contó eso, exclamó Lucía con entusiasmo. Dice que él le enseñó a leer antes de que fuera a la escuela, y que siempre le decía que la educación era lo más importante que podía tener. Héctor asintió, recordando las conversaciones que había tenido con Roberto cuando eran niños, cuando su hermano menor hablaba de sus sueños con los ojos brillantes de esperanza. Había sido un niño extraordinario, lleno de bondad y sabiduría natural, y Héctor se había ido sin darle la oportunidad de demostrar todo su potencial. Tu abuelo era más inteligente que yo, admitió, y era la primera vez en años que reconocía algo así. Él entendía lo que realmente importaba en la vida. Yo tardé mucho tiempo en aprenderlo. Ana observaba la conversación con una mezcla de fascinación y preocupación, comenzando a comprender que había mucho más en esta historia de lo que aparentaba en la superficie. Lucía se acercó más a Héctor, con esa confianza instintiva que los niños tienen hacia las personas que sienten genuinas. ¿Por qué está triste cuando habla de mi abuelo? Era su amigo. La pregunta era simple, pero cargada de una complejidad que Héctor no sabía cómo abordar. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que él había sido más que un amigo, que había sido familia, pero que había elegido alejarse de esa familia por orgullo y ambición? ¿Cómo decirle que su abuelo había muerto esperando un reencuentro que nunca llegó porque él había sido demasiado cobarde para regresar a casa? Era más que un amigo, dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Era alguien muy especial para mí, alguien que debería haber cuidado mejor. Lucía lo miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente al alma, y Héctor tuvo la sensación de que ella entendía mucho más de lo que sus palabras expresaban. El salón continuaba lleno de invitados que conversaban animadamente, pero para Héctor el mundo se había reducido a ese pequeño círculo donde él, Ana y Lucía compartían un momento que estaba redefiniendo todo lo que creía saber sobre sí mismo. La música seguía sonando, las copas seguían chocando, pero él solo podía escuchar los latidos de su propio corazón y la voz dulce de esa niña que había aparecido como un ángel vengador para confrontarlo con su pasado. ¿Sabe dónde está enterrado mi abuelo?, preguntó Lucía con una inocencia que cortaba como un cuchillo. Me gustaría llevarlo a visitarlo algún día.
Mamá dice que está en un lugar muy bonito, pero muy lejos de aquí. Héctor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No solo no sabía dónde estaba enterrado Roberto, sino que ni siquiera había sabido que había muerto hasta este momento. Había vivido 3 años en la ignorancia total, construyendo su imperio, mientras su hermano descansaba en una tumba que él nunca había visitado. Ana notó la palidez extrema que había invadido el rostro de Héctor y decidió que era momento de intervenir más directamente. Lucía, querida, creo que deberías ir a buscar a tu mamá. Seguramente te está buscando. Pero antes de que la niña pudiera responder, Héctor extendió su mano y con una delicadeza infinita tocó suavemente el hombro de Lucía. «Espera», dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. «Antes de que te vayas, necesito decirte algo muy importante». Lucía lo miró expectante, y en esos ojos, Héctor vio reflejada toda la bondad que había caracterizado a Roberto, toda la pureza que él había perdido en su camino hacia el éxito. «Tu abuelo, Roberto, era mi hermano». Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron en el aire como un grito. Ana ahogó una exclamación de sorpresa, llevándose una mano al pecho, mientras Lucía abrió los ojos con asombro. «¿Mi abuelo era su hermano?», repitió Lucía, como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente. Héctor asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en décadas no le importó que alguien lo viera llorar. «Eso significa que usted es mi tío abuelo», dijo Lucía con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Mamá va a estar tan feliz. Siempre dice que el abuelo tenía un hermano mayor que se fue muy lejos, pero que nunca dejó de esperarlo». Cada palabra era como una puñalada directa al corazón de Héctor, porque confirmaba lo que él había temido durante todos estos años, que Roberto nunca había dejado de amarlo, nunca había dejado de esperarlo, nunca había perdido la fe en que algún día regresaría a casa. Ana se acercó y puso una mano consoladora en el hombro de Héctor, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. «Héctor, ¿por qué nunca me dijiste que tenías familia?», preguntó suavemente. Él la miró a través de las lágrimas, con una expresión de dolor tan profunda que Ana sintió que su propio corazón se partía. «Porque pensé que ya no la tenía», respondió con honestidad brutal. «Porque fui un cobarde que eligió el dinero por encima de todo lo demás. Porque cuando me fui de casa, hace 33 años, decidí que mi familia no era lo suficientemente buena para el hombre que quería llegar a ser». Sus palabras eran una confesión completa, un reconocimiento de todos los errores que había cometido, de todas las oportunidades perdidas, de todos los momentos familiares que había sacrificado en el altar de su ambición desmedida. Lucía se acercó más a él y con esa sabiduría natural que poseen algunos niños, puso su pequeña mano sobre la de Héctor. «Pero ahora ya no está solo», dijo con una simplicidad que contenía toda la verdad del mundo. «Mamá siempre dice que la familia es para siempre, incluso cuando no estamos juntos, y ahora que lo encontramos, podemos estar juntos otra vez». Héctor miró esa mano pequeña sobre la suya, tan parecida a las manos de Roberto cuando era niño, y sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. No era solo culpa o arrepentimiento, era la comprensión absoluta de que había desperdiciado 33 años de amor, de conexión, de momentos que nunca podría recuperar. Roberto había muerto sin saber que su hermano mayor había pensado en él todos los días, sin saber que había guardado su fotografía en la billetera durante todos estos años, sin saber que el éxito nunca había logrado llenar el vacío que había dejado su ausencia. «¿Puede venir a conocer a mamá?», preguntó Lucía con entusiasmo, completamente ajena al drama emocional que se desarrollaba en el corazón de Héctor. «Ella va a llorar de felicidad».
Siempre dice que el abuelo le contaba historias de su hermano mayor, que era muy inteligente y que iba a hacer cosas importantes en el mundo. Héctor cerró los ojos, abrumado por la ironía cruel del destino. Había hecho cosas importantes. Había construido un imperio, había acumulado más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero había perdido lo único que realmente importaba: la conexión con las personas que lo amaban incondicionalmente. Sí, dijo finalmente, con una determinación que no había sentido en años. Quiero conocer a tu mamá. Quiero conocer a toda mi familia. Quiero intentar ser el hermano que Roberto merecía, aunque sea demasiado tarde. Lucía aplaudió con alegría, y en ese momento Héctor supo que su vida había cambiado para siempre, que nada volvería a ser igual después de este encuentro que había destrozado y reconstruido su mundo en una sola noche. Los días siguientes transcurrieron como una nebulosa de emociones contradictorias para Héctor López. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su universo, como si los cimientos de su existencia hubieran sido removidos durante la noche. El encuentro con Lucía había abierto una herida que creía cicatrizada, pero que ahora sangraba con una intensidad que lo sorprendía. Se encontraba revisando obsesivamente cada detalle de aquella conversación, cada gesto de la niña, cada palabra que había pronunciado con esa inocencia devastadora que solo los niños poseen. La oficina, ese santuario de poder y control que había construido meticulosamente durante décadas, ahora se sentía como una prisión dorada donde los recuerdos de Roberto lo acechaban desde cada rincón. Las fotografías de sus logros empresariales, los premios y reconocimientos que adornaban las paredes, todo parecía haber perdido su significado ante la revelación de que tenía una sobrina que llevaba el rostro de su hermano muerto. La secretaria había notado el cambio en su comportamiento, la forma en que se quedaba inmóvil frente a la ventana durante largos periodos, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, como un reino que ya no le pertenecía completamente. Las reuniones de negocios se habían vuelto mecánicas, sus respuestas automáticas, como si una parte esencial de su ser hubiera quedado suspendida en aquel momento cuando Lucía pronunció las palabras que lo congelaron. Había intentado sumergirse en el trabajo, en las cifras y proyecciones que siempre habían sido su refugio, pero los números se difuminaban ante sus ojos, reemplazados por imágenes de un Roberto adolescente que lo seguía por toda la casa, preguntándole cuándo regresaría de la universidad. El éxito que había perseguido con tanta determinación ahora se sentía hueco, como un eco vacío en una catedral abandonada. Cada decisión empresarial que tomaba lo llevaba inevitablemente a preguntarse qué habría pensado Roberto, qué consejo le habría dado su hermano menor si hubiera tenido la oportunidad de crecer y convertirse en el hombre que nunca pudo ser. El teléfono sobre su escritorio se había convertido en un objeto de tortura silenciosa. Había conseguido el número de Ana Torres a través de contactos mutuos, pero cada vez que extendía la mano hacia el auricular, una parálisis inexplicable se apoderaba de él. ¿Qué podía decirle a la viuda de su hermano después de tantos años de ausencia? ¿Cómo explicar que había elegido el dinero y el prestigio por encima de la familia? ¿Cómo justificar que había permitido que Roberto muriera creyendo que su hermano mayor lo había abandonado? Las palabras se formaban en su mente, pero se desintegraban antes de llegar a sus labios, como castillos de arena arrasados por olas implacables. Había ensayado conversaciones enteras frente al espejo de su baño, practicando disculpas que sonaban vacías incluso a sus propios oídos. La culpa se había instalado en su pecho como un peso físico, una presión constante que lo acompañaba desde el amanecer hasta el momento en que finalmente lograba conciliar un sueño inquieto y fragmentado.
Las noches se habían vuelto especialmente crueles, pobladas de sueños, donde Roberto aparecía como el niño que había sido, corriendo por los pasillos de la casa familiar, con esa risa cristalina que Héctor había olvidado hasta ahora. En esos sueños, su hermano le preguntaba por qué se había ido, por qué había elegido una vida sin él. Y Héctor despertaba con las mejillas húmedas y el corazón acelerado, sintiendo el peso aplastante de las decisiones que no se podían deshacer. La mansión que había comprado como símbolo de su triunfo ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Cada habitación un recordatorio de la soledad que había cultivado con tanto esmero. Los empleados domésticos se movían como fantasmas silenciosos, respetando su evidente necesidad de espacio, pero su presencia discreta solo acentuaba la sensación de aislamiento que lo consumía. Había comenzado a caminar por los jardines durante las madrugadas, buscando en la oscuridad una paz que parecía haberse evaporado junto con su antigua certeza sobre quién era y qué había logrado realmente en la vida. La imagen de Lucía se había grabado en su retina con una claridad dolorosa. Cada vez que cerraba los ojos podía ver esos rasgos que eran una mezcla perfecta de Roberto y de él mismo, como si el destino hubiera conspirado para crear un recordatorio viviente de todo lo que había perdido. La niña tenía la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, el mismo gesto inconsciente de morderse el labio inferior que Roberto había heredado de su padre. Era como contemplar un fantasma hecho carne, una segunda oportunidad que el universo le ofrecía envuelta en la inocencia de una niña de 12 años que no tenía idea del terremoto emocional que había desatado con sus palabras. Héctor se encontraba imaginando conversaciones con ella, preguntándose qué le gustaba hacer, cuáles eran sus sueños, si tenía la misma pasión por los libros que había caracterizado a Roberto desde pequeño. La curiosidad se mezclaba con el terror de descubrir que había perdido la oportunidad de ser parte de la vida de alguien que llevaba su sangre, alguien que podría haber llenado el vacío que ni todo el dinero del mundo había logrado colmar. El espejo de su baño se había convertido en un confesionario silencioso, donde cada mañana se enfrentaba a la verdad que había estado evitando durante décadas. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos parecían más profundas, marcadas por años de decisiones que ahora cuestionaba con una intensidad que lo sorprendía. Se veía a sí mismo como realmente era, un hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de relaciones rotas y oportunidades perdidas. El éxito que había perseguido con tanta determinación ahora se revelaba como una máscara elaborada que había usado para ocultar el vacío fundamental de su existencia. Cada logro empresarial, cada adquisición, cada momento de triunfo profesional palidecía ante la realización de que había sacrificado lo único que realmente importaba: la conexión humana, el amor incondicional de la familia, la posibilidad de ser recordado no por lo que había acumulado, sino por lo que había dado. La decisión de llamar a Ana Torres ya no era una opción, sino una necesidad urgente que crecía en su interior como una planta que finalmente había encontrado la luz después de años de oscuridad. El teléfono sonó 3 veces, antes de que una voz suave y ligeramente ronca respondiera del otro lado de la línea. «¿Diga?» La palabra simple resonó en los oídos de Héctor como un eco del pasado, llevando consigo matices de una dulzura que reconoció inmediatamente, aunque habían pasado más de 2 décadas desde la última vez que había escuchado esa voz. Ana Torres había envejecido. Eso era evidente en el timbre ligeramente más grave de su habla, pero conservaba esa calidez que había enamorado a Roberto desde el primer momento en que la conoció en la universidad. Héctor se quedó paralizado durante unos segundos que se sintieron como eternidades, con la garganta cerrada por una emoción que no había anticipado.
Las palabras que había ensayado durante días se evaporaron de su mente, dejándolo vulnerable y expuesto ante la realidad de que estaba a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. Ana, logró articular finalmente, y el nombre salió de sus labios como una confesión, cargado de años de arrepentimiento y esperanza. Soy Héctor López, el hermano de Roberto. El silencio que siguió fue tan profundo que Héctor pudo escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Imaginó a Ana del otro lado, procesando la información, quizás sentándose lentamente mientras la sorpresa se apoderaba de ella. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado, adquiriendo una calidad temblorosa que revelaba la conmoción que sus palabras habían causado. Héctor, repitió ella, como si estuviera probando el sabor de un nombre que había permanecido enterrado en su memoria durante años. No puedo creer que seas tú. Después de tanto tiempo, la pausa se extendió, cargada de emociones no expresadas, de preguntas que habían permanecido sin respuesta durante décadas. Héctor podía sentir el peso de los años transcurridos en esa pausa, todos los momentos importantes de los que había estado ausente, todas las ocasiones en las que su presencia podría haber marcado una diferencia. Conocí a Lucía, dijo finalmente, y esas 3 palabras contenían todo el universo de emociones que había estado experimentando desde aquella noche. En una recepción, ella se parece tanto a Roberto que por un momento pensé que estaba viendo un fantasma. Ana soltó una risa suave y quebrada, una mezcla de alegría y dolor que atravesó la línea telefónica como una caricia y una puñalada al mismo tiempo. Sí, murmuró, todo el mundo dice eso. Tiene sus ojos, su forma de sonreír cuando está pensando en algo travieso. A veces, cuando la veo concentrada en sus libros, es como si Roberto hubiera vuelto a la vida. La voz se le quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su difunto esposo, y Héctor sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared de su oficina. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Ana hablaba de Roberto, como si su amor por él hubiera permanecido intacto a pesar de los años, como si la muerte no hubiera logrado erosionar la conexión que habían compartido. Ella pregunta por ti a veces, continuó Ana, y esas palabras golpearon a Héctor como un puño en el estómago. Roberto le contaba historias sobre su hermano mayor, sobre cómo lo admiraba cuando eran niños. Lucía siempre se preguntó por qué nunca aparecías, por qué no estuviste en el funeral. La acusación implícita en sus palabras no era maliciosa, pero dolía más que cualquier reproche directo. No sabía que había muerto, confesó Héctor, y la admisión salió de él como un gemido ahogado. Había cortado todo contacto, pensé que era mejor así. Creí que Roberto estaría mejor sin mí, que mi ausencia le daría espacio para construir su propia vida sin la sombra de mis decisiones. Las palabras sonaban huecas incluso a sus propios oídos. Excusas patéticas que no podían justificar años de abandono deliberado. Ana guardó silencio durante un momento que se sintió interminable, y Héctor pudo imaginarla procesando esta información, quizás recordando las veces que Roberto había mencionado a su hermano con una mezcla de amor y dolor que ella nunca había comprendido completamente. Él nunca dejó de esperarte, dijo finalmente Ana, y esas 5 palabras contenían todo el peso de una tragedia que Héctor había estado evitando enfrentar. Incluso cuando estaba en el hospital, en los últimos días, preguntaba si habías llamado. Murió esperando que aparecieras. La revelación cayó sobre Héctor como una avalancha, aplastando las últimas defensas que había construido alrededor de su corazón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Años de dolor reprimido finalmente encontrando una salida. «Lo siento», susurró, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas para la magnitud de su arrepentimiento. «Lo siento tanto, Ana. No hay excusa para lo que hice, para cómo abandoné a mi familia».
Roberto merecía algo mejor, merecía un hermano que estuviera ahí cuando lo necesitara. Ana suspiró del otro lado de la línea, un sonido cargado de cansancio y comprensión que había llegado demasiado tarde para cambiar el pasado, pero que aún podía influir en el futuro. Roberto te amaba a pesar de todo, dijo suavemente. Siempre decía que algún día entendería por qué te habías ido, que algún día volverías a casa. Nunca perdió la esperanza de que su hermano mayor regresara. La generosidad en sus palabras era casi insoportable para Héctor, quien se había preparado para la ira y el rechazo, no para esta comprensión dolorosa que hacía que su culpa fuera aún más pesada. Lucía debería conocerte, continuó Ana después de una pausa. Tiene derecho a saber quién es su tío, a tener una familia más grande que solo su madre. Pero necesito que entiendas algo, Héctor. Si decides formar parte de nuestras vidas, tiene que ser para quedarte. Esa niña ya ha perdido demasiado. La advertencia en la voz de Ana era clara y justificada, y Héctor la recibió como el ultimátum que era. Esta era su oportunidad de redención, pero también su última oportunidad de hacerlo bien. Quiero estar ahí, dijo con una convicción que lo sorprendió por su intensidad. Quiero conocer a Lucía, quiero ser parte de su vida si me lo permites. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido con Roberto, pero quizás pueda honrar su memoria siendo el tío que Lucía merece. Ana permaneció en silencio durante un momento, y Héctor pudo sentir que estaba evaluando la sinceridad de sus palabras, pesando los riesgos contra las posibles recompensas. «Ven a cenar el domingo», dijo finalmente, y la invitación sonó como una absolución que Héctor no estaba seguro de merecer. «Lucía estará emocionada de conocerte oficialmente». «Pero Héctor», añadió, y su voz adquirió una firmeza que recordaba a la mujer fuerte que había criado sola a una niña durante años. «Si lastimas a mi hija, si desapareces de su vida como desapareciste de la de Roberto, no habrá una segunda oportunidad». La amenaza era suave pero implacable, y Héctor la aceptó como el precio justo por la oportunidad de redimirse que le estaba siendo ofrecida. La casa de Ana Torres se alzaba modesta pero acogedora en un barrio de clase media que contrastaba dramáticamente con la opulencia a la que Héctor se había acostumbrado durante las últimas décadas. Mientras caminaba por el sendero de piedras que conducía a la puerta principal, pudo observar los detalles que hablaban de una vida construida con amor y cuidado más que con dinero. Las macetas de flores cuidadosamente dispuestas en el porche, las cortinas de encaje que filtraban la luz dorada del atardecer, el pequeño jardín donde crecían vegetales y hierbas aromáticas que evidenciaban la dedicación de alguien que encontraba belleza en las cosas simples. El contraste con su mansión vacía era tan marcado que se sintió como un extraño en un mundo que había olvidado que existía, un mundo donde las relaciones humanas tenían más valor que las posesiones materiales. Sus manos temblaron ligeramente mientras se alisaba la corbata, un gesto nervioso que no había experimentado desde sus primeras entrevistas de trabajo décadas atrás. Había elegido su ropa con cuidado, optando por un traje menos formal de lo habitual, tratando de encontrar un equilibrio entre respeto y accesibilidad que no sabía si había logrado. Cuando Ana abrió la puerta, Héctor se encontró cara a cara con una mujer que había envejecido con gracia, llevando los años como medallas de honor ganadas a través de la supervivencia y la resistencia. Sus ojos, del mismo color avellana que recordaba, lo estudiaron con una mezcla de curiosidad y cautela, como si estuviera evaluando si el hombre que tenía frente a ella era digno de la confianza que estaba a punto de depositar en él. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de sonrisas compartidas y lágrimas derramadas, de noches en vela cuidando a una hija enferma y de momentos de soledad que había enfrentado con una fortaleza que Héctor admiró inmediatamente. «Héctor», dijo simplemente,
Y en esa palabra había años de historia, de preguntas sin respuesta y de esperanzas cuidadosamente guardadas. Su voz era más suave de lo que había sonado por teléfono, teñida de una vulnerabilidad que hacía que Héctor se sintiera aún más consciente del peso de este momento. «Pasa, por favor. Lucía está en la cocina, ayudándome con la cena. Ha estado emocionada toda la semana desde que le dije que vendrías». El interior de la casa era un santuario de memorias y amor familiar que golpeó a Héctor con una fuerza inesperada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que documentaban la vida de Lucía desde su nacimiento hasta el presente, una cronología visual de momentos preciosos que él había perdido para siempre. Pudo ver a Roberto en muchas de las fotos más antiguas, sosteniendo a un bebé que lo miraba con adoración, enseñándole a caminar a una niña pequeña que se aferraba a sus dedos con determinación, leyéndole cuentos a una versión más joven de Lucía que escuchaba con los ojos muy abiertos. Cada imagen era una puñalada suave en su corazón, un recordatorio visual de todo lo que había elegido perderse. Había dibujos infantiles, enmarcados con el mismo cuidado que se reservaría para obras de arte invaluables, certificados escolares pegados en el refrigerador, pequeños tesoros que hablaban de una infancia llena de amor y atención. La casa respiraba vida de una manera que su mansión nunca había logrado, cada rincón impregnado de historias y recuerdos que habían sido cultivados con paciencia y dedicación a lo largo de los años. «Tío Héctor». La voz de Lucía resonó desde la cocina antes de que él pudiera verla, y cuando finalmente apareció corriendo por el pasillo, Héctor sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La niña había crecido desde aquella noche en la recepción, pero su parecido con Roberto era aún más pronunciado en la intimidad de su hogar, donde podía ser completamente ella misma, sin las restricciones de un evento formal. Llevaba un delantal demasiado grande, que obviamente pertenecía a su madre, manchado de harina y salsa de tomate, evidencia de su participación entusiasta en la preparación de la cena. Sus ojos brillaban con una emoción genuina que hizo que Héctor se sintiera simultáneamente honrado y aterrorizado por la responsabilidad que implicaba ser el objeto de tanta expectativa. «Mamá me contó que eres el hermano de papá», continuó Lucía, deteniéndose frente a él con esa mezcla de timidez y curiosidad que caracteriza a los niños cuando se enfrentan a algo nuevo pero emocionante. «¿Es verdad que papá y tú eran muy parecidos cuando eran pequeños?» La pregunta inocente de Lucía abrió una compuerta de recuerdos que Héctor había mantenido cerrada durante años. Pudo ver a Roberto como había sido en su infancia, un niño de cabello rebelde y sonrisa traviesa que lo seguía por toda la casa, imitando cada uno de sus movimientos con la devoción que solo un hermano menor puede sentir. «Sí», logró decir, su voz ligeramente ronca por la emoción. «Tu papá era mi sombra cuando éramos niños. Siempre quería hacer todo lo que yo hacía, ir a donde yo iba. Era muy valiente, incluso cuando era pequeño». Lucía sonrió con una alegría que iluminó toda su cara, y Héctor pudo ver en esa expresión el mismo júbilo que Roberto había mostrado cuando recibía cualquier tipo de atención de su hermano mayor. «Mamá dice que tengo sus ojos», dijo Lucía, acercándose un poco más, «pero también dice que tengo tu nariz. ¿Tú qué piensas?» La pregunta era tan directa y sin pretensiones que Héctor se encontró sonriendo por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que surgió desde un lugar profundo de su ser que había olvidado que existía. «Creo que tienes lo mejor de ambos», respondió, y se sorprendió al descubrir que hablaba con total sinceridad. La cena transcurrió en una atmósfera de descubrimiento mutuo que fue tanto dolorosa como sanadora para Héctor. Lucía había preparado una lista mental de preguntas que había estado guardando durante años, curiosidades sobre el hermano misterioso de su padre que finalmente podía satisfacer.
Quería saber sobre la infancia de Roberto, sobre los juegos que jugaban juntos, sobre las travesuras que hacían cuando sus padres no estaban mirando. Cada pregunta era como abrir una cápsula del tiempo, liberando recuerdos que Héctor había enterrado bajo capas de ambición y distanciamiento emocional. Ana observaba estos intercambios con una mezcla de alegría y melancolía, viendo cómo su hija finalmente podía conectar con una parte de su herencia familiar que había permanecido como un misterio durante toda su vida. La comida era simple pero deliciosa, preparada con el tipo de amor que no se puede comprar con dinero. Y Héctor se encontró saboreando cada bocado no solo por su sabor, sino por lo que representaba, la posibilidad de pertenencia, de ser parte de algo más grande que sus logros individuales. Cuando Lucía se excusó para hacer su tarea después de la cena, Ana y Héctor se quedaron solos en la sala de estar, rodeados por el silencio cómodo que sigue a una comida compartida. «Ella te adora», dijo Ana suavemente, observando cómo Héctor seguía con la mirada a la niña mientras subía las escaleras. «Siempre se ha preguntado sobre ti, sobre por qué no formabas parte de nuestras vidas». Roberto le contaba historias sobre su hermano mayor, que era muy inteligente y ambicioso, pero nunca pudo explicarle por qué no estabas aquí. Héctor sintió el peso familiar de la culpa asentándose en su pecho, pero esta vez estaba acompañada de algo nuevo, la determinación de hacer las cosas bien. «Quiero estar aquí ahora», dijo, mirando directamente a los ojos de Ana. «Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero ser parte de la vida de Lucía si me lo permites. Quiero ser el tío que ella merece, el hermano que Roberto habría querido que fuera». Ana estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de sinceridad en sus facciones, evaluando si las palabras que acababa de escuchar eran promesas que podía permitirse creer. Los meses que siguieron a esa primera cena se convirtieron en un período de transformación gradual, pero profunda para Héctor López. Cada sábado por la mañana, sin excepción, aparecía en la puerta de la casa de Ana con una puntualidad que hablaba de su compromiso renovado con las relaciones familiares. Al principio, estas visitas tenían la rigidez de las obligaciones formales, conversaciones cuidadosamente estructuradas donde cada palabra era pesada antes de ser pronunciada, pero gradualmente evolucionaron hacia algo más natural y espontáneo. Lucía había comenzado a esperarlo con una emoción genuina que se manifestaba en la forma en que corría hacia la ventana cada vez que escuchaba un auto detenerse frente a la casa, en cómo había comenzado a planificar actividades especiales para sus encuentros semanales. Héctor descubrió que la niña había heredado no solo los rasgos físicos de Roberto, sino también su curiosidad insaciable y su amor por el aprendizaje, características que despertaron en él un instinto protector que no sabía que poseía. Las conversaciones entre ellos fluían con una facilidad que lo sorprendía, como si hubieran estado practicando este tipo de intercambios durante años en lugar de estar construyendo una relación desde cero. La oficina de Héctor había comenzado a reflejar estos cambios sutiles, pero significativos en sus prioridades. Donde antes había solo fotografías de logros empresariales y reconocimientos profesionales, ahora aparecían imágenes de Lucía. Una foto de su graduación de 6º grado donde sonreía con orgullo mientras sostenía su diploma. Otra donde estaba concentrada leyendo un libro en el parque durante uno de sus paseos dominicales. Una más reciente donde ambos aparecían juntos durante una visita al Museo de Ciencias, que se había convertido en su destino favorito para las excursiones familiares. Sus empleados habían notado el cambio en su comportamiento, la forma en que su rostro se iluminaba cuando recibía llamadas de Ana o Lucía, cómo había comenzado a rechazar reuniones que se extendieran más allá del horario normal para poder cumplir con sus compromisos familiares. La transformación era tan evidente
que su asistente personal había comentado en privado que parecía una persona completamente diferente, más humana y accesible de lo que había sido en todos los años que llevaba trabajando para él. Las decisiones empresariales que antes tomaba con una frialdad calculada ahora eran filtradas a través de una nueva perspectiva que consideraba no solo el impacto financiero, sino también las implicaciones éticas y humanas de sus acciones. Lucía había comenzado a confiar en él de maneras que lo conmovían profundamente y lo aterrorizaban al mismo tiempo. La niña había empezado a compartir con él sus preocupaciones escolares, sus sueños sobre el futuro, sus miedos nocturnos que a veces la despertaban con pesadillas sobre perder a su madre como había perdido a su padre. Héctor se encontró navegando por territorio emocional completamente desconocido, aprendiendo a ofrecer consuelo y orientación a alguien que dependía de él de una manera que ningún empleado o socio comercial había hecho jamás. Había comenzado a leer libros sobre crianza y desarrollo infantil, tratando de educarse sobre cómo ser una figura paterna efectiva para una niña que había crecido sin esa presencia masculina constante en su vida. Las conversaciones telefónicas nocturnas con Ana se habían vuelto una rutina preciada, momentos donde discutían el progreso de Lucía en la escuela, sus necesidades emocionales y las mejores maneras de apoyar su crecimiento y desarrollo. Estas llamadas habían evolucionado gradualmente de consultas puramente prácticas a intercambios más íntimos, donde Ana compartía sus propias luchas como madre soltera, y Héctor confesaba sus inseguridades sobre su capacidad para ser una influencia positiva en la vida de la niña. El cumpleaños número 13 de Lucía se convirtió en un momento definitorio en la evolución de su relación familiar. Héctor había pasado semanas planificando una celebración que fuera memorable sin ser ostentosa, consciente de que Ana valoraba la autenticidad por encima de la extravagancia. Había organizado una fiesta en el jardín de su mansión, pero había transformado el espacio para que se sintiera acogedor y personal en lugar de intimidante y formal. Había contratado a un chef para preparar todos los platos favoritos de Lucía, pero se había asegurado de que la comida fuera servida de manera casual, como si fuera una reunión familiar íntima en lugar de un evento corporativo. La expresión de asombro y alegría en el rostro de Lucía cuando vio las decoraciones temáticas basadas en sus libros favoritos fue un regalo que Héctor atesoraría para siempre. Había invitado a todos los amigos de la escuela de Lucía, y observar cómo la niña se movía con confianza entre sus compañeros, presentándolo orgullosamente como su tío, le dio una sensación de pertenencia que había estado buscando durante décadas sin saberlo. Ana había observado toda la celebración con una sonrisa suave que hablaba de su aprobación y gratitud, y cuando le susurró «Roberto estaría orgulloso» al oído mientras bailaban una canción lenta al final de la noche, Héctor sintió que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. La relación entre Héctor y Ana había evolucionado también, transformándose de una alianza cautelosa centrada en el bienestar de Lucía a algo más profundo y complejo. Habían comenzado a pasar tiempo juntos, incluso cuando Lucía no estaba presente, compartiendo cenas tranquilas donde hablaban sobre Roberto, sobre los años que habían pasado, sobre los caminos diferentes que habían tomado sus vidas después de la muerte de él. Ana le había mostrado cartas que Roberto había escrito pero nunca enviado, mensajes dirigidos a su hermano mayor donde expresaba su amor, su confusión por su ausencia y su esperanza persistente de que algún día se reconciliarían. Leer esas palabras había sido una experiencia devastadora y catártica para Héctor, una confirmación final de que Roberto nunca había dejado de amarlo a pesar de su abandono. Ana había llorado mientras él leía, no por dolor, sino por alivio.
como si finalmente hubiera encontrado una manera de entregar estos mensajes póstumos a su destinatario original. La intimidad de compartir estos recuerdos había creado un vínculo entre ellos que trascendía su conexión a través de Roberto y Lucía. Una amistad genuina basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significaba amar y perder a alguien tan especial. Las noches de Héctor ya no estaban pobladas por los fantasmas del arrepentimiento y la soledad que lo habían atormentado durante años. En su lugar, se quedaba despierto planificando excursiones familiares, pensando en maneras de apoyar los intereses académicos de Lucía, considerando cómo podía usar su influencia y recursos para crear oportunidades educativas que enriquecieran la vida de su sobrina. Había establecido un fondo universitario para ella, pero más importante aún, había comenzado a invertir tiempo y energía emocional en su desarrollo personal. Los fines de semana que antes pasaba solo en su mansión, ahora estaban llenos de actividades familiares, visitas a museos, excursiones a la playa, tardes de juegos de mesa que se extendían hasta altas horas de la noche. Había redescubierto la alegría simple de la risa compartida, el placer de enseñar a alguien algo nuevo, la satisfacción profunda que viene de ser necesitado y valorado por razones que no tienen nada que ver con el dinero o el poder. Su vida había encontrado un equilibrio que no sabía que había estado buscando. Una armonía entre el éxito profesional y la realización personal que finalmente le daba sentido a todos los logros que había acumulado a lo largo de los años. 2 años después de aquel encuentro fortuito que había cambiado el curso de su existencia, Héctor López se encontraba de pie en el jardín de su mansión, observando cómo Lucía corría entre los árboles frutales que había plantado especialmente para ella, persiguiendo mariposas con la misma alegría despreocupada que Roberto había mostrado en su infancia. La transformación del espacio había sido tan completa como la transformación de su propia vida. Donde antes había jardines formales diseñados para impresionar, ahora crecían vegetales y flores que Lucía había elegido personalmente, creando un paisaje que respiraba vida y amor familiar en lugar de ostentación vacía. La niña había crecido durante estos años, no solo físicamente sino también en confianza y seguridad emocional, floreciendo bajo la atención constante de 2 adultos que habían aprendido a formar un equipo cohesivo en su crianza. Ana había comenzado a pasar más tiempo en la mansión, inicialmente para supervisar las visitas de Lucía, pero gradualmente porque había encontrado en Héctor a un compañero de vida que complementaba su propia fortaleza con una dedicación renovada a la familia que habían construido juntos. La casa que una vez había sido un mausoleo de logros solitarios, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas durante las cenas, y el sonido de pasos corriendo por pasillos que finalmente habían encontrado su propósito. La oficina de Héctor había experimentado cambios igualmente dramáticos, reflejando una filosofía empresarial que ahora priorizaba la responsabilidad social y el impacto comunitario por encima de las ganancias puras. Había establecido una fundación educativa en memoria de Roberto, dedicada a proporcionar becas universitarias a jóvenes de familias de bajos recursos que demostraran el mismo amor por el aprendizaje que había caracterizado a su hermano. Lucía había sido su primera consultora en este proyecto, ayudándolo a entender qué tipo de apoyo realmente necesitaban los estudiantes para tener éxito académico. La fundación había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más respetadas de la región, pero para Héctor su valor real residía en la forma en que honraba la memoria de Roberto mientras creaba oportunidades para que otros jóvenes persiguieran sus sueños sin las barreras financieras que habían limitado las opciones de su hermano. Cada beca otorgada era una pequeña redención,
una manera de transformar su culpa en acción positiva que beneficiaba a personas que nunca conocería, pero cuyas vidas serían mejoradas por su generosidad dirigida. Las reuniones familiares se habían convertido en la piedra angular de la nueva existencia de Héctor, momentos sagrados que protegía con la misma ferocidad que una vez había reservado para sus negociaciones más importantes. Los domingos por la mañana encontraban a los tres en la cocina de Ana, preparando juntos el desayuno mientras Lucía narraba los eventos de su semana escolar con el entusiasmo característico de una adolescente que se sabe amada y escuchada. Héctor había aprendido a hacer panqueques siguiendo una receta que Roberto había perfeccionado durante su adolescencia, un ritual culinario que conectaba el presente con memorias preciosas del pasado. Ana había comenzado a enseñarle sobre las tradiciones familiares que Roberto había valorado, historias sobre sus padres que Héctor había olvidado o nunca había apreciado completamente cuando era joven. Estas conversaciones habían llenado vacíos en su comprensión de su propia historia, ayudándolo a entender que la familia no era solo una obligación biológica, sino una red de apoyo emocional que requería cultivo constante y atención deliberada para florecer. Lucía había comenzado a mostrar signos de la misma ambición intelectual que había caracterizado tanto a Roberto como a Héctor, pero con una sabiduría emocional que ninguno de los dos hermanos había poseído a su edad. Había expresado interés en estudiar medicina, inspirada por el deseo de ayudar a otros de la manera en que los médicos habían intentado ayudar a su padre durante su enfermedad final. Héctor había comenzado a llevarla a conferencias médicas apropiadas para su edad, conectándola con profesionales que podían orientar sus estudios preparatorios y alimentar su pasión por la ciencia. Pero más importante aún, había aprendido a escuchar sus sueños sin tratar de moldearlos según sus propias expectativas, respetando su autonomía mientras le proporcionaba los recursos y el apoyo que necesitaba para perseguir sus objetivos. La relación entre ellos había evolucionado hasta convertirse en una asociación genuina donde ambos aprendían el uno del otro, donde la experiencia de vida de Héctor se combinaba con la perspectiva fresca de Lucía para crear conversaciones que enriquecían a ambos participantes. Ana había florecido también bajo esta nueva configuración familiar, redescubriendo aspectos de sí misma que había enterrado durante los años difíciles de la viudez y la crianza solitaria. Había regresado a la universidad para completar una maestría en trabajo social que había abandonado cuando Roberto se enfermó, persiguiendo finalmente sus propios sueños académicos con el apoyo emocional y financiero que Héctor estaba feliz de proporcionar. Su relación había evolucionado naturalmente hacia algo que ninguno de los dos había buscado deliberadamente, pero que ambos habían llegado a valorar profundamente: una compañía basada en el respeto mutuo, la comprensión compartida del dolor y la pérdida, y el compromiso común de crear un futuro mejor para Lucía. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más maduro y sostenible, una asociación de vida que honraba la memoria de Roberto mientras permitía que ambos encontraran felicidad y propósito en el presente. Las conversaciones nocturnas en el porche de la casa de Ana se habían convertido en un ritual preciado, momentos de intimidad tranquila donde planificaban el futuro de su familia no tradicional, pero profundamente amorosa. El legado de Roberto había encontrado finalmente su expresión más completa en la vida que habían construido en su memoria. Héctor había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias o propiedades, sino en la calidad de las relaciones que uno cultivaba y en el impacto positivo que se podía tener en las vidas de otros.
Cada logro de Lucía, cada sonrisa de Ana, cada momento de conexión familiar genuina era una victoria que eclipsaba cualquier triunfo empresarial que hubiera experimentado en el pasado. Había descubierto que la redención no era un destino, sino un proceso continuo, una elección diaria de priorizar el amor por encima del éxito, la presencia por encima de las posesiones, la vulnerabilidad por encima del control. La mansión, que una vez había sido un símbolo de su aislamiento, ahora se había convertido en un hogar verdadero, lleno de vida y amor, donde las fotografías de Roberto ocupaban lugares de honor junto a imágenes de la nueva familia que habían creado en su memoria. Cuando se acostaba cada noche, Héctor ya no era atormentado por fantasmas de arrepentimiento, sino consolado por la certeza de que finalmente había encontrado su camino de regreso a lo que realmente importaba, y que Roberto, donde quiera que estuviera, finalmente podía descansar en paz sabiendo que su hermano había regresado a casa.